Bueno, estamos aquí en la conferencia de AEI en el sur de Florida. Tengo el gusto de platicar con Roberto Serralde, socio de Sánchez de Bani. ¿Cómo está, Roberto? Muy bien, Adrián, muchas gracias. Oye, vi tu conferencia y realmente pues muy interesante. Vienes aquí a una conferencia en Estados Unidos de impacto nacional y hablaste de lo que está sucediendo en México, ¿no? Y lo que yo creo que está en mente de todos es, por supuesto, tema regla octava, Prosec, todo el tema IMEX. ¿Qué está pasando? Platícame. Digo, básicamente, como viste en la conferencia, ¿no? Lo que tratamos de hacer fue dar un overview de todo el mundo, o por lo menos de las regiones más importantes, y enfocados específicamente en México. ¿Qué hemos visto actualmente? Sobre todo un incremento en las auditorías por parte del SAT, primeramente. Hemos visto, conforme a la información que tiene el SAT específicamente, que han incrementado el escrutinio. Más de la mitad de las empresas maquiladoras en México que tienen certificación IBAIEPS han sufrido alguna auditoría en los últimos tiempos. Y si tú sumas las cifras específicamente de lo que ha representado la recaudación para México, son 5.6 billones de dólares. O sea, no es poco negocio lo que están llevando por comercio exterior. Entonces, esa es la parte recaudatoria. Por otro lado, ¿qué otros retos estamos viendo ahorita? Como tú bien sabes, ¿no? Tuvimos desde abril, el 15 de abril fue la publicación específica del incremento de aranceles, que esto ha impactado mucho las operaciones en México. ¿Por qué? Porque muchos de estos componentes no tenemos una proveeduría local. Sí. Y parte de la narrativa, sobre todo si tú exploras el decreto, habla de proteger a la industria nacional, influencia externa, que eso es muy interesante en la redacción del decreto. Sí. Y lo que platicamos ayer con la gente aquí es específicamente, oye, si la influencia vino de Estados Unidos, vino de algún otro país, ¿qué están haciendo ustedes como empresas en Estados Unidos para levantar la mano ante su gobierno y decir, oye, estoy sufriendo impacto? Porque muchas de las empresas maquiladoras hoy en día están teniendo ese impacto en sus operaciones de México, sobre todo con los componentes asiáticos, ¿no? Hay casos muy interesantes como la fibra óptica, bueno, evidentemente el acero, el aluminio, que en primera instancia lo habían subido a la lista de aranceles con incremento, lo bajaron inmediatamente al ver que no había proveeduría. Entonces, es parte de los retos que ahorita estamos viendo, ¿no? ¿Qué más observo? Es específicamente en el IMEX y en el PROSEC, ¿no? Es muy interesante cómo ver, y lo que oíamos ayer de lo que están haciendo varios países para incentivar el nearshoring, la inversión extranjera, y que México quizá tiene una muy buena plataforma con los programas, pero no se ha adecuado ni se ha actualizado, ¿no? Entonces, la expectativa es que ojalá cause eco de esto dentro del el actual y el nuevo gobierno y se tenga a lo mejor una posible modernización de algo, lo que veremos en los próximos meses, a ver cómo es que esta administración afronta esos retos. Entonces, dividiendo un poquito, hay más auditorías y las auditorías están teniendo un éxito en cuestión de mayor recaudación para el gobierno mexicano. ¿Por qué es eso? ¿Las empresas están mal o está muy complicado el cumplimiento o va el SAT y a ver qué saco? ¿Cuál es tu perspectiva de esa parte? Yo lo atribuyo a tres factores, ¿no? Primer punto, el SAT ha tenido estrategias más agresivas de recaudación y de fiscalización, lo cual es natural y se están yendo por muchas cuestiones formales, ¿no? Y eso ha incrementado. Tenemos casos muy interesantes, sobre todo con las maquiladoras, donde desestiman las descargas completas, ¿no? De una empresa maquiladora, lo cual no tiene el sentido desde una perspectiva legal. Yo entiendo que potencialmente... O sea, estimar te invalidan. O sea, Exactamente. no te la toman en cuenta, me debes todos los impuestos de eso. Exactamente, entonces te dicen, oye, tú importaste X cantidad de dólares el año pasado, por decir algo, y no retornaste nada bajo mi perspectiva. Entonces, es una ficción específica. La empresa específica. se dedica a exportar, entonces, pues, entonces ¿qué le dicen? ¿No? Son empresas que no venden en México, que reportan ingresos para efectos de ISR, entonces no hay consistencia entre lo que determinan y lo que pretenden recaudar. Entonces, esa es una de las primeras causas. La segunda, sí, hay errores en las empresas, sobre todo en comercio exterior, y no hablo de empresas que hacen las cosas mal. Simplemente, todos sabemos que por el volumen de operaciones hoy en día que tenemos, es natural La carga regulatoria está muy pasada. y que puede existir errores. O sea, la ceguera detallada en las empresas es una de las cuestiones más peligrosas que existe, porque una, lo hemos hecho siempre de esta manera, o la otra, un error que no se detecte se multiplica por cientos de operaciones. Claro. Entonces, eso también ha sido un campo muy fértil para la autoridad. Y en tercer punto, lo que sí he visto es que las empresas, sobre todo con los casos más complicados que nos ha tocado ver a mí dentro de la firma, no se asesoran bien, y no me refiero ni siquiera a un consultor, desde la planeación de su auditoría. Sienten que pueden ir contestando cualquier cosa, que no es necesario tener una estrategia de defensa desde el principio, y eso complica al final del día el resultado. No es lo mismo atender una auditoría teniendo todos los elementos en mano, por lo menos ir construyéndolos desde el momento del requerimiento de información, a cuando ya tienes o un oficio de observaciones o una liquidación al final del día por la autoridad. Estás en desventaja. Entonces, esos yo creo que han sido los tres factores más importantes que hemos visto de cara a las auditorías. Ahora, la segunda parte que comentaste muy interesante es ese cambio decreto de aumento de aranceles, que es en parte, y bueno, y esta, digamos, negación ahora de reglas octavas para sectores sensibles, y eso también comentas que pudiera ser una presión de los Estados Unidos.
temas también de la competencia China-Estados Unidos también involucran esa parte. ¿Cómo ves eso? ¿Qué hay más atrás? Sí, naturalmente, o sea, sobre todo si tú ves específicamente el propio decreto, ¿no? Habla de esta presión externa y la presión externa que tenemos más palpable es Estados Unidos. Al final del día México se ha convertido en un polo de atracción de inversión, sobre todo para empresas asiáticas, chinas, que están tratando de llegar a México y no triangular, porque yo creo que muchas de las empresas que están haciendo las cosas de una manera correcta o serias, llegan, tratan de poner su plan en México y están tratando de producir. Evidentemente no puedes cambiar toda tu proveeduría de la noche a la mañana. Inicialmente muchos de los componentes los tienes que importar tal y como los ensamblas, ¿no? Pero sí, esa es parte de la narrativa. Tío, y sin que haya una comunicación oficial del gobierno, algo así, simplemente el propio decreto. Y el tema de reglas octavas, yo creo que también atiende a esa naturaleza, ¿no? Por ahí hemos visto que específicamente este bloqueo de reglas octavas, porque se aprobaban en automático y demás, yo creo que atiende también esas causales, ¿no? O sea, muchas empresas están muy acostumbradas a la utilización de este esquema, si a lo mejor alguien no lo hizo de una manera correcta, no hablamos de las empresas serias, sino alguien a lo mejor encontró una salida fácil por ahí, y sobre todo la postura de la Secretaría de Economía muy correcta es vamos a proteger la industria nacional y el marco regulatorio. Entonces, ahorita por eso vemos este bloqueo, si lo quieres ver de una manera, de reglas octavas para importaciones de temporales. Y hay abusos, por supuesto, pero la gran mayoría de las empresas utilizan los esquemas de manera correcta, pero también, bueno, como comentas, pues hay errores por la complejidad. Entonces, entiendo que la Secretaría de Economía dice es que hay mucho abuso y sienten que hay una falta grave del uso de los mecanismos. ¿Tú coincides con eso o son temas más puntuales? Y más que puntuales, si tú ves la información disponible, ¿no? La información que es pública en sí, la presentación específicamente no del bloqueo, sino del razonamiento detrás del por qué prohibir las importaciones temporales. Ellos recorren un camino específicamente señalando, oye, en principio, en mi perspectiva, estemos de acuerdo o no, pero en mi perspectiva, por lo menos lo que dice la Secretaría de Economía es, tú nunca tuviste derecho a importar con la regla octava materiales que eran considerados sensibles de manera temporal. Lo puedes hacer para importaciones definitivas siempre y cuando justifiques alguna de las causales que vienen en el anexo específico. Pero entonces la presentación sí es muy interesante en ese sentido, porque va haciendo el razonamiento, oye, tú para los materiales sensibles y de importación temporal tenías dos caminos. El camino específicamente o de solicitar una ampliación para tu IMEX de sensibles, si es que tú no eras una empresa certificada, o seguir el camino de la empresa certificada, presentar evidentemente tu solicitud para poder importar materiales sensibles al amparo de manera temporal. Y refiere también, oye, tú no quieres ahorita pagar los aranceles porque no tenemos regla octava, tú tienes un camino que es el diferimiento de aranceles. La complejidad administrativa que esto representa... El TEMEC te exige el pago y es donde pues, se rompe el beneficio, por así decirlo. Exactamente, entonces nada más es un diferimiento, patear el bote, como se podría decir coloquialmente, ¿no? Veamos cómo evoluciona ahorita el punto. Sé que todas las asociaciones, tanto AmCham, COMSE, Index, todos están tratando de tener estos acercamientos al final del día porque todos somos parte de la industria y verificar, y yo creo que hemos encontrado un buen eco. Veamos cómo evoluciona esto. Debe de haber alguna solución en el futuro, pero en el corto plazo yo sí veo que habrá que acostumbrarse a operar, ya sea teniendo un sourcing de proveeduría de región países contratados, proveeduría local. Entonces eso pudiese ser un cambio inmediato para las necesidades más cercanas. Si no se hace esto, entonces habrá que vivir con el tema arancelario y planear y repercutir esos costos. Ahora, sabemos que estamos ahorita en Estados Unidos, sabemos que al final de cuentas estas medidas impactan en muchas partes el corporativo americano. Tus clientes americanos en conferencias como esta están enterados, porque yo hablo con gente y a veces como que todavía no llega la nota completa, pienso a veces. Tú ya viste reacciones de la parte de tus clientes americanos. ¿Qué has visto? ¿Qué se escucha? Lo que nosotros hemos visto con los clientes es poco a poco empiezan a cascadar la información. Como tú bien dices, no muchos tienen todavía conocimiento, quizá porque como este es tan reciente, o sea, el bloqueo, si lo queremos ver, de reglas octavas ocurrió el 8 de abril más o menos. Entonces tenemos apenas 2 meses, entonces ya para que te llegue el ciclo y el hit al costo operativo, empieza a doler. Eso va a ser interesante. Y la segunda, los que sí ya están más enterados de este punto, sí ya levantaron la mano y han empezado a preguntar primero, oye, ¿qué pasa con el gobierno mexicano? Y segundo es, ya se están acercando con el USTR, ya se están acercando con American Chamber, ya se están acercando con el US Chamber of Commerce, con MIMA, con las asociaciones en Estados Unidos para levantar la mano. Porque al menos lo que yo he visto es el USTR con esta presión no ha sido muy transparente. Lo que hemos escuchado en Estados Unidos es, el USTR dice, nos preocupa, estamos monitoreando, pero no ha salido con una notificación formal de decir, sí, fui a México a presionar. O sea, no lo has visto algo. No, y no hay una comunicación ni del USTR ni de Secretaría de Economía. En ninguno de los sentidos, al final del día, esto es solo, la única asunción que tenemos es
por lo que refiere el decreto, específicamente las condiciones externas y demás. Es la única información, pero sí se ha comentado, ¿no? Específicamente en el círculo de Estados Unidos, que sí fue parte del USTR. Y se veía venir, porque Estados Unidos dice, bueno, yo estoy aplicando remedios comerciales a insumo chino, que viene directo, pero a través de México no hay nada, ¿no? Entonces dicen, pues, se ve lógico decir, bueno, quiero cubrir todas mis fronteras o mis bandos, por así decirlo. Claro, y parte del razonamiento detrás de ellos es, a ver, sí, ahorita va a doler, ¿no? Es una medida temporal, pero si yo no lo hago, nunca voy a provocar realmente un rebalanceo de las cadenas de suministro. Entonces, a pesar de que a lo mejor te tardes un año en tener una nueva planta en Norteamérica, si no lo hago ahorita, tú vas a posponer esa decisión. Creo que estás comentando un punto vital, ¿no? Porque normalmente o regularmente la noción de una regla octava es no tengo proveeduría doméstica, entonces, bueno, ¿por qué pago, no? Pero yo siento que el USDA ahora lo ve justamente al contrario. Te pongo los aranceles para propiciar esa inversión doméstica, que sea negocio en la región y tener las inversiones y empezar a producir doméstico. Entonces, para mí es al revés. O sea, ya al menos USDA lo he dicho así. Si me tiene que costar, que me cueste, pero Exacto. quiero afianzar mi integración regional, quiero tener más resiliencia, más depender menos de China, y es lo que estamos viendo. Justo, y es una medida que si no la implementas sí puede ser dolorosa al principio, pero es la única manera en la que ellos van a lograr de una manera coherente y sostenible que se traigan esas inversiones, que se cree esa plataforma de proveeduría en la región. De otra manera, si nosotros solo estamos posponiendo, dando beneficios para de alguna manera alterar la balanza comercial, nunca vamos a llegar a ese punto. Entonces, es lo que quieren, ¿no? Entonces, yo creo que también estas medidas y esta visión, no solo con la parte de México, sino lo que tú bien decías, que está haciendo Estados Unidos en el sentido de la presión de los aranceles de China, la narrativa inclusive de algunos de los candidatos de no quiero plantas de vehículos eléctricos en Norteamérica o te va a costar, va encaminado a poder poner ciertas reglas de cara a la renegociación del tema que va a ocurrir en 2026, ¿no? Entonces están construyendo cada uno sus estrategias de defensa y veamos también cómo México con la presidenta electa va construyendo su propio equipo y sus propias estrategias para llegar mejor posicionados a la negociación. ¿Qué expectativas tienes de la nueva presidencia? Para mí es difícil de leerlo. Yo creo que va a haber cierta continuidad, por lo menos de lo que hemos visto esta semana en cuestión de reformas y eso. En comercio, yo me esperaría a ver cómo va a venir el gabinete. Se habla, o por lo menos anunció ayer o antier, que el gabinete sería anunciado la siguiente semana. Veamos quién queda en el gabinete y básicamente yo creo que pudiésemos tener dos tendencias, ¿no? Una, si es una tendencia mucho más liberal, radical del partido del gobierno, quizá pudiésemos enfrentar retos de cara al comercio exterior, a la recaudación. Si es un gabinete un poco más moderado, más técnico, yo veo con buenos ojos, porque al final del día la presidenta electa es una persona muy capaz. Entonces, rodeada de gente también capaz, yo creo que pudiera ser un buen equipo. Esperemos a ver cómo evoluciona ahí. Yo creo que nos conviene que le vaya bien a ella, que le vaya bien a México y sobre todo aprovechar esta tendencia, ¿no? Ayer me llamó mucho la atención, volviendo al tema del panel, ¿no? O sea, sí hay muchas economías que están tomando muy en serio el tema de incentivos y de capitalizar el momento. Y puede ser que si no nos subimos a la ola, ya no nos alcance ese pico alto de la ola y a mí me preocupa, ¿no? O sea, los años venideros, se habla que en Estados Unidos puede haber una crisis en el corto plazo, similar a la de 2008, entonces si no estamos con pies firmes sobre la tierra, creo que pudiésemos tener un cambio en la era de política comercial de Estados Unidos y esa era también ahora incluye el nearshoring y como tú comentas, pues sigue avanzando y esa ola pues puede avanzar y nos deja atrás, ¿no? Si no hacemos lo que tenemos que hacer. Sí, es correcto. Entonces, hagamos lo que está de nuestra parte, seamos muy, sobre todo los consejos para las empresas, ¿no? Primero es comunicar efectivamente lo que está pasando para que también sus corporativos puedan tomar acción en Estados Unidos, de ser el caso. Segundo es planear y buscar también proveedor un poco más flexible, ¿no? Muchas veces se casan, cuando no tienes un proveedor dirigido, se casan con un solo proveedor y no exploran tener esa diversificación. Ya eran machotes, muchas exactamente. de ellas, siendo realistas también. Sí, o sea, lo que comentas es hay que buscar también. Y yo creo que hay que transformar también la forma que hacemos, cómo podemos a lo mejor incrementar el valor agregado que estamos haciendo en México, cómo hacer procesos intermedios que antes no hacíamos. Eso yo creo que es el área de oportunidad ahorita de cara a las cadenas, ¿no? Y la otra también integrar, sobre todo la gente dedicada a comercio exterior, es integrarse más con su gente de compras, con su gente de sourcing y de cadena de suministro. ¿Para qué? Para poder hacer un team, cómo podemos mejorar nuestra proveeduría. Y hay cosas muy interesantes. Hay algunos proveedores en México que potencialmente pudiesen ser candidatos. Hay proveedores en Norteamérica que ya con los aranceles, si tú pones una balanza, básicamente el incremento de costo, pero con el arancel exento por el TEMEC, te puede salir inclusive más barato que el proveedor asiático. Entonces, hay que hacer números, hay que buscar. Pero no es un análisis fácil, ¿no? Entonces, claro, es todavía es corto el tiempo que ya está implementado, pero es importante sí tenerlo, o por lo menos
hacer de esto la tarea del Q3 para todas las empresas, porque va a ser muy, muy relevante cómo cerramos el año. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que son excelentes consejos y muy aterrizados y lo que las empresas deben de empezar a ver. Pues bueno, Roberto, me queda más que agradecerte. Qué bueno que vienes a Estados Unidos a comunicar esto. Creo que es muy importante. Te ven muchos eventos en Estados Unidos y por favor síguelo haciendo porque sí necesitamos comunicar más aquí en Estados Unidos lo que está pasando. Gracias. No, muchísimas gracias, Adrián. Gracias.